Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversatorios Culturales, un esfuerzo en conjunto de la Dirección Artístico-Cultural y la editorial de la Universidad de Talca. Hoy día nos acompaña el dramaturgo, novelista y ensayista Marco Antonio de la Parra para conversar acerca de sus obras, de la construcción del mito y del teatro en periodos de dictadura. Hola Marco, ¿cómo estás? Estamos. Santiago, 1952, psiquiatra, dramaturgo, escritor. Gran parte de la primera producción de sus obras está fuertemente influenciada por el régimen militar, donde satiriza mediante metáforas la realidad nacional. En 1978 se censuró lo crudo, lo cocido, lo podrido. En 1987 funda el Teatro de la Pasión Inextinguible y posteriormente fue director del proyecto transatlántico de investigación escénica. Es autor de más de 70 títulos, me corregiste, eran 80, Sí. Actualizamos esa cifra, traducido a varios idiomas, entre piezas teatrales, novelas, relatos y ensayos. Lleva 4 décadas produciendo dramaturgia. Estudió en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile, donde dirigió el teatro de la Facultad de Medicina. Como actor, ha interpretado muchas de sus propias obras. Fue nombrado agregado cultural de la Embajada en España durante el gobierno de Patricio Aylwin. En 1997 fue elegido miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes. Ha participado en radio, prensa y televisión, ejerce la docencia y dirige la Escuela de Teatro de la Universidad de Finisterra. Hay una idea del profesor Adolfo Albornoz que sostiene que tu obra, sobre todo tu obra teatral, se puede organizar en 3 tópicos. Ya. Entonces te iba a plantear de que de alguna manera organizáramos la conversación en estos 3 ejes. Ya. El primero de ellos es que muchas de tus obras trabajan el problema de la identidad y de la memoria también. El problema de la historia. En obras como, por ejemplo, La pequeña historia de Chile o Lo crudo, lo cocido y lo podrido. Y es una conversación que iniciamos hace un rato en el café y que me gustaría retomar. ¿En qué medida sientes tú que tu obra se hace cargo de tanto la macrohistoria, de estos procesos grandes que sufre el país, y la microhistoria, de estos procesos más pequeños que sufren los individuos, los habitantes de Chile? Mira, hay un cruce entre lo que tú llamas la microhistoria y la macrohistoria, ¿no? Para mí. Lo crudo, lo cocido, lo podrido, que es una obra madre, o sea, una obra a la cual salen muchas obras después, plantea un delirio paranoico, ¿no? La idea tomada de un mito judío de que sobre la espalda de los garzones está la historia política de Chile, de los garzones de los restaurantes, digamos, y que tiene que ver en lo personal con la relación con mi padre, que mi padre era muy aficionado a llevarnos a restaurantes, amigo de todos los garzones de Chile, me da la sensación cuando yo era niño. Entonces de ahí partió esta idea de que en este restaurante, Los Inmortales, homenaje a Gardel, digamos, también homenaje a mi padre, Los Inmortales están estos garzones que están conduciendo el destino político de un país que ha perdido la brújula, que ha entrado en una crisis profunda de la democracia y una crisis profunda de su identidad, al perder estos ritos, estos mitos fundacionales, al desbaratarse todo el sistema, digamos. Y esto de que unos seres pequeños como los garzones sean los que realmente sostienen el mundo, es lo que después se retoma en otras obras posteriores, en La pequeña historia de Chile, de una manera mucho más loca, porque ahí se empieza a desaparecer todo, se desaparece la bandera, desaparece el mapa, desaparecen las referencias, desaparecen los alumnos. Son 5 profesores de historia que intentan contar lo imposible, que es la historia de Chile contemporánea, como una historia no contada, como una historia difícil de relatar, como puntos de vista que se deshacen y que tienen que ver con una obsesión en eso de sentirme en un país, sobre todo el siglo pasado, en un país con poca autoestima, ¿no? Una mirada hacia sí mismo muy desbaratada y con dificultad de poder saber quién es. O sea, la pregunta más frecuente que surge en entrevistas con periodistas, qué sé yo, y en todo el libro a cada rato es ¿cómo somos los chilenos?
pregunta que... Entonces yo digo, bueno, parece que somos adolescentes, porque no sabemos quiénes somos, digamos, nos miramos al espejo y no nos reconocemos. ¿Quiénes somos de verdad? ¿Cuál es nuestra historia? Como que la historia se tragara todo lo que va pasando, ¿no? Entonces van sucediendo ciertas cosas, sobre todo en el siglo XX, que van golpeando, cambiando nuestro rumbo, pero nosotros estamos viviendo con un presentismo. Yo creo que, por ejemplo, en este minuto estamos viviendo la salida de la dictadura recién. Entonces, como la transición de la democracia hubiera terminado en el 2015, entonces violentamente se sale de la dictadura. Esta es de las transiciones más largas que hay. Sí, la española también fue bastante larga y yo creo que además la dictadura militar va a ser nuestra Troya. O sea, tal como los griegos se pasaron hablando de Troya a pesar de haber ganado la guerra, se pasaron hablando de Troya largamente durante siglos. Nosotros vamos a tomar un buen tiempo en contar la historia de la dictadura y creo que la estamos contando en este momento solo la salida y los últimos años. Yo he intentado irme más atrás y preguntarme por qué se dio la dictadura, que es una pregunta de apropiarse de la dictadura como un fenómeno que nos sucedió a nosotros. O sea, lo que yo he hablado en algunas partes por ahí como de la figura de Pinochet como el maestro oscuro, nuestro Darth Vader, digamos. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Entonces, a ver, ¿puedes desarrollar un poco esa idea de Pinochet como Darth Vader? Que de alguna forma nos muestran el lado que no quisiéramos ver. O sea, nosotros no nos quisiéramos ver como un país, no nos queríamos ver como un país violento, no nos queríamos ver como un país fraudulento. Ahora nos está mostrando otras caras, digamos, el poder. Nos está mostrando un país que no nos gusta vernos así, no nos gustaba salir bien peinados, bueno, que eran medio malos para la pelota. Ahora somos buenos para la pelota, digamos, pero somos más corruptos, somos más oscuros, cometemos crímenes de lesa humanidad, digamos. O sea, este Chile no se parece al Chile en que yo crecí, que era un Chile pobre pero honrado, como el de los Sicón de Condorito, que nos representaba también, ¿no? Entonces, no importa, pobre, pero buenas personas, digamos, y nos llevábamos bien, todos supuestamente, y de pronto nos empezamos todos a llevar muy mal, en los años 60, digamos, y se acaba esta paz. Y se acaba esta paz aparentemente recién en ese instante, ¿no? Como que no fuera una historia larga de encuentros y desencuentros históricos, digamos, que además es apasionante. Y ahí, en esta persecución de la identidad, primero una identidad inventada, en lo crudo, lo cocido, lo podrido. En la pequeña historia de Chile, una identidad que se borroneó. Y en los últimos trabajos, ya por ejemplo en la UP, una obra del 2013, era contar efectivamente, tratar de hacer un análisis qué pasó en la Unión Popular. No qué pasó en el golpe militar, digamos, sino que qué pasó en la Unión Popular que de repente viene el golpe. Qué errores se cometieron, qué se sintió, qué estaba en el aire en esos años, digamos, y que para variar estaba inspirado por mi padre y mi madre, digamos, que se la ingeniaron para que uno fuera socialista y la otra fuera demócrata cristiana, así que era fantástico el ambiente en la casa. Se pasaba regio, digamos, durante la Unión Popular. Y todo lo que se vivió en esa casa, en ese micromundo, con una microhistoria, una historia que a mí también es un tema que me ha tocado mucho, lo que los franceses llaman la petite histoire, la historia pequeña. Que es la historia, en el caso de la UP, de la obra de una familia, ¿no? De una familia. Es como si estuviéramos revisando la dictadura desde el patio de una casa en donde se están quemando documentos. Exactamente. Esa es la escena con que parte, de hecho, la obra, ¿no? La quemazón de discos, afiches, digamos, documentos. La borradura de la memoria, de los registros. La borradura de los registros, porque van a venir a ser allanados, digamos, en cualquier momento. O el temor a ser allanados, ¿no? Básicamente, ahí sucede una cantidad de cosas. Los discursos del hogar, no los discursos que se escuchan en la radio, ¿no? Ni los que se leen en los diarios, digamos, los discursos. ¿Qué está sucediendo dentro de las casas? Y ahí han habido otros intentos de trabajar también esta historia. Hay una obra muy rara que curiosamente se ha hecho en otros países, no sé cómo, porque es muy rara, que se llama La puta madre. A ver. La puta madre o la tierra insomne, que es una versión es contar tanto la Unidad Popular y la dictadura militar y la transición como si fuera la Orestiada. Entonces, que cruza el teatro griego con los personajes del teatro griego, pero montando otra historia. Pero si esos son personajes que hace Cassandra, y que es un personaje que me maravilla, ¿no? Este personaje
condenado por Apolo, por rechazar a Apolo, a ver el futuro, pero que nadie le va a creer. Entonces ella ve el futuro, ve el caos, ve el golpe militar, ve la tortura, ve el régimen militar, lo ve todo, pero nadie le cree nada. El drama de los profetas, el drama del adelantado, ¿no? Entonces, y eso me gustó mucho trabajarlo en La puta madre, obra que ganó unos premios, se dio de manera muy under, pero y después se ha vuelto a dar de manera muy rara en otros países. Y me llama mucho la atención, digamos, en Colombia, donde yo creo que por ciertas obras que tienen que ver más con la violencia social han entrado mucho en Colombia por razones obvias, digamos, de espejos, ¿no? Aunque, sin embargo, muchos países americanos padecían de contextos similares y de procesos de modernización similares a los de Chile. Sí, yo creo que por eso se encuentran, digamos, y se ven. Pero a mí el colmo del trabajo con la microhistoria llegó una obra que algún día espero publicar, revisar y que salga como es debido, que se llama La historia de Chile, con X, La historia de Chile, contada por los pobres muertos, borrados muertos, con el permiso de los ricos vivos, borrados vivos. Y esta obra es la historia de 8 muertos NN, o sea, esos que, con la excepción de un poeta jovencísimo que murió en el hospital psiquiátrico, un caso bien patético, porque lo hospitalizaron por un cuadro psicótico y murió, no se sabe que por extrañas circunstancias, digamos, dentro del hospital en los años 20. Entonces, un linotipista que parece ser Recabarren y no lo es, una prostituta, una mendiga, un tipo que murió de frío en la calle, un borracho, y que deciden tomarse un teatro para contar la historia de Chile, lo que han escuchado y hacer una versión, revisar la historia oficial. Una obra dentro de la obra. Y contarla como la contarían los CNN, o sea, los que no tienen nombre. Y la obra me costó una cantidad de lecturas de historias de Chile, historias oficiales, historias más distintas, el enfoque de Salazar y Pinto, por ejemplo, el enfoque cómo es la historia de los grupos, la historia de lo que significa ser un hombre, ser una mujer, lo que significaba ser un niño, en ciertas épocas la huelga de los niños cristaleros, por ejemplo, en los años 20 y 30, digamos donde el trabajo infantil era una cosa dramática. Y entonces intentan contar esta historia que es caos, no pueden armarla y fracasan cuando de alguna forma el teatro está siendo tomado por los Hawker Hunters, digamos. ¿Por qué no pueden armar la historia? Pues se les deshace, no están los datos, digamos. Un poco parecido a lo que sucede en la pequeña historia de Chile, en que se pierden las cosas, también a ellos se les pierde, o sea, la memoria se está borrando todo el tiempo. Y tienen recuerdos de fragmentos que son poéticos, digamos. O sea, alguno recuerda esta muerte en el psiquiátrico, otra cómo era la vida de las prostitutas en Santiago de Chile, etcétera. Son miradas de microhistoria, no de próceres. Pero también los próceres, también están los discursos de los, qué sé yo, la escena del suicidio de Balmaceda contada por los mendigos. Una escena que era bien impresionante verla. Tuve la suerte de tener un lindo montaje dirigido por Raúl Osorio en Santiago, que dividió la obra en 2 partes para poder montarla, porque era inmontable completa, o sea, duraba 4 horas, digamos, o sea, descomunal. Son 200 años. Son 200 años, entonces era un poquito mucho. Claro. Oye, estoy tratando entonces como de mapear esta idea del mito. Por ejemplo, hay libros como Cartas de Navegación de Pablo de Roca o Canto General. Claro. Y luego están todos estos que son libros como míticos y muy épicos, ¿no? Sí. Y luego están estos otros libros que nos dan cuenta de una épica de la microhistoria, como el que estás narrando tú. Sí. Y luego siento que cuando cambiamos de siglo, nos encontramos con todo lo contrario, con esfuerzos de desmitificar la realidad, tratemos de actualizar ese idea de mito. ¿Qué pasa cuando cambiamos el folio? Wow. ¿Sigue estando la pregunta por la identidad, por la memoria, por nuestra historia? Yo creo que estamos en un momento bastante raro. O sea, tendríamos que bajarnos de la mesa inevitablemente a lo que pasa en la calle, ¿no? Esto que llaman la calle los políticos. Estamos en el 2015, 2016, años extraños, años curiosos, digamos, años en que todas las brújulas se estropearon y que se destapan todas las ollas, digamos, y nos encontramos de pronto con una imagen de país
que hay que corregir. Es como que hubiera que nos encontráramos los periodistas o los fotógrafos que hemos estado continuamente retratando a nuestra familia, y de pronto nos encontramos con las familias llenas de seres deleznables, o salieron mal en la foto, o salen burlándose, tenemos que corregir y hacer una foto familiar decente, y no nos resulta. Y en eso estamos en este minuto, ¿no? Entonces yo siento que... Se desdibujó. No solo se desdibujó, o sea, cambió radicalmente. O sea, ya hay cuentos que no nos podemos contar. O sea, este ideal Chile pobre pero honrado desapareció, se fumó. Por eso el próximo libro que va a salir es un libro por fracaso de tener otro género. Yo vuelvo al ensayo, habitualmente. Cuando ya no puedo escribir ni narrativa ni teatro sobre lo que está pasando, vuelvo al ensayo. Y un ensayo que son tomas de notas, digamos, un ensayo que tiene tanto valor como una columna en un diario, no pretende ser un gran libro de nada. Pero sí practica el ejercicio de la reflexión. Sí, sin duda, digamos, que se llama Los Sueños Rotos. Los Sueños Rotos, tomado de una canción de Sabina, digamos. Por el Boulevard de los Sueños Rotos pasan corriendo los terremotos, digamos. Y lo que significa también sueños que se nos han hecho pedazos a todos. Sensación de desbaratamiento de proyectos, desbaratamiento de planes, desbaratamiento de modelos, modelo socialista, neosocialista, neoliberal, neoliberal. Todos se desmoronan y se dibuja un futuro que más es no hagamos lo que estábamos haciendo, que hagamos lo que es esto que viene, ¿no? Entonces es una agresión más que un plan lo que estamos viviendo en este minuto. Entonces despertando, es como fue en el terremoto, la sensación de despertar a las 3 de la mañana con todo sacudido. En el 2015 se nos empezó a caer todo, digamos. Se cayeron los políticos, se cayeron los parientes de los políticos, se cayeron el poder, se cayó todo. Digamos. Entonces abre el diario y da miedo, o ver Twitter, todavía hay gente que abre el diario. Entonces ves Twitter y da miedo, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar ahora, digamos? ¿Qué cosa más se cae? ¿Cuál va a ser el reordenamiento? Y la pregunta mayor, ¿cómo se reordena? Que es una palabra que da mucho susto, porque reordenamiento huele a autoridad marcial, ¿no? Entonces... A que vuelvan los viejos estandartes. Y están ahí los viejos estandartes candidateándose para poder... Y candidatándose y siendo llamados también porque alguien ponga un orden de nuevo, ¿qué orden se puede organizar cuando lo que se necesitaría, que no hay, porque requiere un fondo moral muy importante, es imaginación política. Se requiere una imaginación generosa, creativa, o sea, necesitamos unos 3 puntos más de PIB para poder tener ese desarrollo que te permita jugar entre lo que es el mundo del Estado, el mundo de la iniciativa privada, o sea, cómo armonizar un proyecto en todas las áreas, digamos. La crisis de la educación, la salud y el transporte estaba anunciada por los economistas hace mucho tiempo, se sabía. El neoliberalismo va a fracasar en estos 3 puntos. Y ahí, 1, 2, 3. Y le agregamos previsión después para que enredemos todo el naipe, digamos, y sea más complicado. Oye, y de hecho tú en tu iPhone... En mi iPhone, aquí ando con la prueba, con el printer. ¿Andáis con la maqueta? Con la maqueta del libro, digamos, los primeros capítulos, que son cortitos, son mínimos, digamos. Entonces, ¿quieres que lea un poquito? Dale. Capítulo 1. El cuerpo sobre la mesa de tracción del quiropráctico. Dolor en la región lumbar. Un pinzamiento entre L4 y L5. Poco importa saber dónde. Duele. Provocado por el estrés. Estrés a su vez provocado por la incertidumbre y la ansiedad que ella produce. No relataré mi caso en particular. El quiropráctico echa a andar la máquina de tracción y mi cuerpo parece partirse en 2. El dolor cederá. La sensación de poto de torturas es obvia, pero esta vez su objetivo es que desaparezca el dolor. El cuerpo humano enfrentado al estrés, a la incertidumbre, a la desconfianza, se contrae con todo su aparato muscular, sobre todo las piernas y la espalda. Cuando enfrenta lo bello en el cerebro se iluminan las regiones frontales anteriores. Cuando enfrentamos lo desagradable se encienden las regiones motoras, las piernas y la espalda, huir o atacar. Somos cuerpos, somos ese cromañón en supervivencia. El peligro nos mueve al ataque o a la fuga.
Homo sapiens a veces no tan sapiens. Y ahí más peligroso que nunca, pues el ataque es inevitable y nos puede dar por quemar iglesias, incendiar casas, eliminar personas, destruir maquinaria, tomar colegios en nombre de causas que pueden ser sólidas o incluso peregrinas, perdiendo otros senderos más reflexivos. La acción se come al diálogo, las llamas pueblan el horizonte, las noticias muestran el descampado, el fuego, los vidrios rotos, la rabia. Mientras las máquinas de su trabajo, pienso si el país está así, contraído, contracturado, de incertidumbre, desconfianza, angustia y rabia. Si no queda otra que traccionarlo para que se suelte, para que deshaga los nudos de dolor provocados por la desilusión y la incomodidad. Capítulo 2, es muy cortito. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Desde dónde viene? Este libro se ha pensado a fuego muy lento, en vivo y en directo, y se ha escrito a matacaballo en medio de una ráfaga de acontecimientos. Se leerá deprisa, para eso está hecho. No conoce otra intención que el pensamiento y la conversación, dos hábitos algo perdidos en medio del fragor de la batalla de cada día. Se escribe con la misma sensación de incertidumbre. Desconozco dónde irán a parar las reflexiones, estas notas casi aforísticas. Al cierre de la edición veremos el final del túnel, veremos la luz, o como en el chiste que hace Zizek, veremos la luz del tren que viene en contra nuestra, etc. Y sigue. Bueno, nos estaba contando acerca de los sueños que se habían roto. Sí. Y acá me parece que estás dando cuenta como ya de un cuerpo muy adolorido, de un cuerpo muy desgarrado, sí. De cierto incluso envejecimiento. Sí. Porque no todas las generaciones tuvieron sueños rotos, hay algunas generaciones que no alcanzaron ni a soñar. Bueno, eso estábamos hablando en el café y es muy interesante. Yo siento que tal vez lo que pasa con las generaciones más jóvenes es que reciben sueños añejos y ya despedazados. Es parte de lo que heredamos. Exacto, y ese tema de la herencia tal vez sea el tema que hoy día habría que atacar teatralmente, digamos. ¿En qué sentido? Porque estamos en un momento de reemplazo de generación. O sea, a mí me tocó todos los 60, esos años, esa década peligrosa y excitante. Después los 70, que fueron horrorosos. Los 80 espantosos, digamos. Los 90 cínicos. Y luego empieza el siglo XXI, entre la confabulación, el complot y los acuerdos por debajo de la mesa, pero una necesidad de cambio generacional que es lo que entregamos a la generación, la mía, ¿no? Que es lo que entregamos a las generaciones más jóvenes. Malos ejemplos, digamos. Y sensación de acuerdos no bien aceitado, desprolijo, complejo, y una sensación de falta de diálogo con esa generación. Además, una generación las nuevas generaciones vienen con un naipe muy revuelto de lo tecnológico, digamos, esto de jugar Pokémon Go, que no es menor, Pokémon Go es el Pong del futuro artístico, ojo. Cuando se haga un Hamlet en Pokémon Go, donde tú puedes encontrar a Polonio escondido detrás de la cortina, digamos, y te vas y puedes ir ahí y ver el combate de esgrima en la otra pieza del lado. Van a pasar cosas muy raras con las tecnologías, digamos, y las tecnologías que abaratan los costos de todo, digamos, y modifican las relaciones entre dónde está la explotación, dónde está cuánto cuesta todo en este momento con los fenómenos tecnológicos. Pero entonces es una generación que recibe además un proyecto de vida muy complejo, digamos, porque para la generación de los millennials o generación Y, como le llaman, y para qué decir la generación Z, los chicos que están en el colegio, se calcula que van a tener 4 oficios y unos 20 empleos distintos en su vida. Antes de los 38 años, de hecho. Discuten, pero en su vida se van a... porque se sabe además que estamos en la universidad, lo digo como maestro, enseñando cosas que no sabemos si perduren, digamos. Es como enseñar lenguas muertas. Que no tengo nada contra aprender el latín y griego, creo que habría sido precioso. Lamentablemente me lo quitaron el latín y el griego en el colegio. Yo me alegré mucho por no estudiar latín y griego, pero después me di cuenta que me había perdido la etimología, el origen de las palabras, me había perdido cosas maravillosas y no las recuperé nunca. Pero, ¿qué es lo que uno puede enseñar? Y uno puede enseñar estos sueños añejos, digamos, estos sueños postizos, estos sueños que son
uno ve reescrituras de los sueños de pronto en discursos de algunos jóvenes, reescrituras de sueños, por ejemplo, socialistas, que uno ya los vio averiarse, descascararse, venirse abajo y quedan como pedacitos, digamos, porque no hay sueño orientador, no hay gran mito, no hay refundación, no hay... Entonces uno dice, bueno, ¿cómo reescribimos Chile? ¿Cómo reescribimos una generación que va a ser high-tech por un lado y espiritual por otro? Va a tener una relación con el dinero bastante distinta, una generación mucho más longeva, cada vez menos jóvenes. Entonces, todos estos fenómenos lo convierten en esa frase china que es terrible: no te condeno a vivir una época interesante. Y estamos viviendo una época muy interesante y muy inquietante por lo mismo. Y por eso cuando yo te decía esto de la herencia, tenía que con una pregunta que me hizo una periodista poquito antes de entrar acá, sobre qué estaba escribiendo ahora. Yo dije, ahora no tengo idea qué escribir. Y después de escucharte me doy cuenta que tengo que escribir una historia de herencias.